Presentamos el dispositivo más avanzado jamás creado. Ahora con un 40% más de distracción. Compatible con ansiedad, estrés y depresión. Polarización social de última generación. Más potente, más adictivo, más invasivo que nunca. Más inteligente para que tú no tengas que serlo. Cámara con presión social integrada. Almacenamiento de todos tus datos, incluso los que creías haber borrado. Más basura tecnológica que nunca. Diseñado para esclavizarte. El futuro ya está aquí y no te pertenece. Salvo que juntos decidamos que sí. No dejes que la tecnología te use. Cada vez somos más los que despertamos de la anestesia digital. Reinventemos el botón off. Únete al movimiento off. Off February. Borra las aplicaciones de redes sociales durante 28 días. Desde hace 15 años, nuestras vidas han sido colonizadas por las redes sociales. Prometían conectarnos, pero han acabado absorbiendo nuestro tiempo y nuestra atención. Lo sabemos, y aún así, cuando queremos salir de ellas solos, nos cuesta mucho. ¿Pero qué pasaría si lo intentamos todos a la vez? Súmate al reto Off February. Borra las aplicaciones de redes sociales de tu smartphone durante los 28 días de febrero. Recupera tu tiempo y tu atención. ¿Sabes cuál es la mejor noticia? Casi cualquier alternativa al tiempo que pases en redes es más favorable para tu bienestar. Vuelve a disfrutar de una vida más rica que la que cabe en una pantalla. Únete al reto Off February. Buenos días a todos y todas, hoy aquí en la Fundación Ortega Marañón. Soy Marta Marañón, directora de Fundación Recover, una organización que hace cooperación sanitaria en África. Estaba antes hablando con Enrique, contándole. Pero hoy os voy a hablar como patrona de la Fundación Ortega Marañón. Nosotros, y también quiero dar las gracias a Diego por invitarme a daros unas palabras de bienvenida. Conozco a Diego Hidalgo lo estaba pensando otro día, desde hace 23 años. Y siempre metidos en promoción de iniciativas que intenten crear un mundo mejor, ¿no? Os quería decir unas palabritas desde la Fundación Ortega Marañón. Esta casa promueve la cultura, la formación avanzada y la investigación en los ámbitos de las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias de la salud. El informe de Cyber Guardians que se va a presentar esta mañana aquí está vinculando, si os fijáis bien, esa parte de ciencia social, de humanidades, con la salud, porque tiene un impacto directo en la salud, ¿no? Entonces, esto hace que presentar aquí, hoy, en la Fundación Ortega Marañón, este informe sea una actividad completamente pertinente dentro del marco de la programación cultural y social que tiene esta casa. Nosotros, desde la Fundación Ortega Marañón, fomentamos un pensamiento plural, independiente, para un progreso sostenible del estado de bienestar. Y en esta línea se enmarca, como decía, el informe que presentamos, ¿no? Una breve pincelada de lo que yo he podido investigar sobre el informe, y ahora hablando con Alex. El informe lo que trata es, sobre todo, lo que se va a presentar hoy, ¿no? Es la relación entre el uso de las tecnologías de acceso a Internet y los medios sociales con la salud mental, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Yo he estado hojeando los de años anteriores y pues, se hace mucho hincapié en el incremento de tasa de suicidios, en los trastornos de alimentación y sobre todo el impacto que tienen niñas. Y ahora pues, nos contará Alex cómo es el informe de este año, porque es una primicia para el día de hoy, no está en Internet. Yo le preguntaba a Diego y dice, no, es que justo se desvela, me lo quería preparar un poco, pero justo se desvela hoy, ¿no? Simplemente yo lo que interpreto es que sobre todo es una radiografía, ¿no?, de los riesgos actuales asociados al entorno digital y que plantea la necesidad de avanzar hacia un uso más seguro y sobre todo consciente y responsable de la tecnología entre los menores, ¿no? Este informe se publica desde el 2024, me parece, ¿no, Alex? Y mide datos desde el 97, según pude averiguar.
Y bueno, si queréis doy la bienvenida a los que vais a presentar, que son los protagonistas del día de hoy. Yo simplemente quería, para mí es un honor desde la Fundación Ortega y Gasset Marañón poder acoger hoy esta iniciativa aquí, que se enmarca, como todos sabéis, como acabamos de ver en el buenísimo vídeo que a mí me encanta, en la iniciativa Off February, que bueno, intenta reducir esa hiperconectividad que tenemos muchos, y con algo muy concreto, como es intentar quitar las aplicaciones durante un mes, las aplicaciones de redes sociales, pero sobre todo lo que intenta es ganar tiempo, ¿no? Un tiempo de calidad para hábitos de vida saludables, leer más, pasear más, socializar más. Todas esas horas de scroll se pueden invertir de otra manera y de una manera mucho más saludable. Entonces presento a Alex Romero, que es, impulsor de la iniciativa de Cyber Guardians. Sí, los voy citando, ¿no, Diego? Sí. A Mar España, directora de Plataforma Control Z y exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos. A Diego Hidalgo, que va a sustituir a María Angustias Salmerón. Diego es quien lidera la iniciativa OFF, no solo en España, sino también a nivel internacional. Elena Sanz, directora de The Conversation. Y Enrique García, psiquiatra y ex jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón. Bueno, que lo disfrutéis. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por la presentación, gracias a todos por vuestra asistencia. Para mí es realmente un honor poder presentar el nuevo informe de Cyber Guardians en la sede de vuestra fundación y también dentro del marco de referencia que se ha iniciado este año, pero que va a seguir durante muchos años, que es Off February, liderado por Diego. Yo ya os anticipo que va a ser un panel muy interesante porque nos conocemos todos muy bien, llevamos mucho tiempo trabajando en este ámbito y estoy seguro que vais a disfrutar y aprender mucho como aprendo yo cada vez que me siento con Enrique, con Marc, con Diego, con Elena. Muy bien. Yo voy a presentar el nuevo informe de Cyber Guardians. Brevemente, Cyber Guardian es una iniciativa sin ánimo de lucro donde contamos con la ayuda inestimable de dos médicos, el doctor Manuel Carnero, que no ha podido venir hoy, y el doctor García Bernardo, que sí está con nosotros hoy. Es un proyecto sin ánimo de lucro que fundamentalmente tiene la misión de ampliar el conocimiento sobre este importante tema, que es el impacto de la tecnología en la salud mental de los más jóvenes. Toda la información que voy a compartir y los detalles de esta información se encuentran en nuestra web, cyber-medioguardians.org. Es información pública, son o bien registros hospitalarios que el Ministerio de Sanidad pone a nuestra disposición o información de organismos públicos como la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones u otro tipo de estadísticas, por ejemplo, del Ministerio de Interior relativos a suicidios. El principal hallazgo para mí, la verdad es que no veo la pantalla. Entonces no os preocupéis, me pongo de pie, espero no caerme como Sabina, pero... Mira, no hagas un Sabina. Exacto, voy a intentar no hacer un Sabina. Los principales hallazgos del año 26 es que la crisis de la salud mental tiene rostro de niña. Es de alguna forma una confirmación de los primeros análisis que empezamos a realizar hace un par de años. Lo que analizamos son, por cierto, registros hospitalarios, es decir, la punta del iceberg. Toda la información relativa a sanidad primaria no se encuentra centralizada en el Ministerio, pertenece a las comunidades y no es de fácil acceso. ¿Por qué decimos que esta crisis de salud mental tiene rostro de niña? Porque las hospitalizaciones de las niñas siguen absolutamente disparadas en máximos históricos. Los 3 últimos años, 21, 22 y 23, y los datos iniciales del 24 que tenemos marcan máximos históricos de la serie temporal desde el año 97 y el 75% de los costes de la seguridad social en hospitalizaciones de menores de 20 años van para niñas, ¿no?
La otra cosa que es muy interesante del informe, no voy a entrar en todos los detalles matemáticos o estadísticos, pero es, yo creo, muy fácil de entender. Tenemos la información a nivel de hospital, a nivel de comunidad autónoma, y sabemos cuándo se lanzaron las redes sociales, cuándo los móviles inteligentes estaban relativamente baratos, y sabemos la penetración de Wi-Fi a los hogares. La Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones publica toda la información relativa a la fibra al hogar. ¿Qué es lo que hemos constatado matemáticamente? Que a medida que se producían esos tres efectos, es decir, que había móviles baratos, que había servicios digitales que parasitaban la atención de los más jóvenes y que la fibra empezaba a llegar a los hogares, en los hospitales cercanos los casos de tratamiento hospitalario de niños y niñas de menos de 20 años por problemas de salud mental incrementaban. Es decir, establecíamos una relación no solo de correlación, sino causal entre lo que llamamos ese cóctel venenoso y la salud física y mental de los más jóvenes. Ese cóctel venenoso, quiero insistir, es la universalización del acceso a smartphones, a Internet de alta velocidad sin ningún tipo de restricciones y a servicios digitales que parasitan la atención de los más jóvenes. Yo creo que este es el punto más relevante. No es un tema de percepción. Cuando hablamos con padres, cuando hablamos con organizaciones, nos dicen anecdóticamente, vemos que los niños no están bien, vemos... Cualquiera de vosotros vais a un restaurante y veis a los niños con las pantallas, ¿no? No es una percepción, o sea, son datos, es una crisis sostenida desde el año 2012 y luego explicaré por qué el año 2012 es tan importante. Además, no hablamos de un malestar leve. La información que tenemos aquí es una información, yo creo que, y luego lo comentaremos con Enrique, de muchísima gravedad. Estamos hablando de niños que tienen que ser hospitalizados, fundamentalmente niñas, 75%, tienen que ser hospitalizados porque o bien ponen en peligro su vida o ponen en peligro la vida de otros. En los últimos años, desde el año 97, hay un aumento entre el 200 y el 300% en este tipo de hospitalizaciones, que aumentan significativamente a partir del año 2012. Este año es importante y luego comentaré por qué. Y además, si alguien tendría dudas, ¿no?, de cómo hemos gestionado los datos, hemos ido a fuentes de datos independientes. Por ejemplo, los registros de llamadas de la Fundación ANAR. Los registros de llamadas de la Fundación ANAR dan la misma foto. Significativo incremento de llamadas desde el año 2012, pico máximo a partir del año 2021. Vamos a ver también estadísticas de suicidio, mismas cifras, e incluso alguna tendencia muy preocupante también en relación a las niñas, ¿no? Las niñas son las más afectadas. Es muy curioso que niñas más jóvenes, entre 11 y 15 años, superan ya la penetración de problemas de salud mental de niños más maduros, ¿no?, entre 16 y 20 años. Esto lo empezamos a observar en el último informe y se consolida en este informe como un cambio de tendencia. En suicidios veremos que pasa una cosa parecida. Las niñas históricamente se han suicidado de forma menos efectiva que los niños y ya empiezan a suicidarse de forma tan efectiva como los niños. Y como decía, 75% del coste hospitalario, que no es una cantidad menor, dedicado a las niñas, ¿no? Hay tres cambios tecnológicos estructurales que son causas principales, obviamente no son las únicas, pero son causas principales. Si tenéis niños, sobrinos, hijos, la combinación de estos tres elementos, que siempre reitero en mis presentaciones, es una de las causas principales que está generando este problema de salud pública, ¿no? Es esa universalización del acceso a dispositivos inteligentes. Los chavales cogen un dispositivo que tiene unas capacidades que es capaz de ejecutar inteligencia artificial, lo hacen a través de una Internet de alta velocidad sin ningún tipo de restricción y a servicios que fueron diseñados, servicios digitales, no solo redes sociales, que esto lo comentaremos, que fueron diseñados para parasitar su atención por motivos económicos, es decir, extracción de los datos para su venta o bien inserción publicitaria. El niño es el negocio. Voy a recorrer los datos, los vamos a hacer públicos en las próximas semanas en nuestra web, son reiterativos en algunos de los casos de los datos que veníamos observando en los informes anteriores, ¿no? Y los datos de 2024, he puesto un pequeño asterisco, el Ministerio consolida cada 24 meses los datos, hemos justo empezado 2026, los datos de 2024 probablemente sean superiores a los que voy a mostrar en unos meses a medida que las comunidades autónomas proporcionan los últimos datos. Los he dejado porque creo que dan una idea de la tendencia a observar. Aquí tenemos la evolución, esta es la evolución de los casos, los diagnósticos hospitalarios primarios y secundarios de chicos y chicas de menos de 20 años desde el año 97, ¿no? Si os dais cuenta, en el año 2012 se produce un cambio significativo de tendencia
Y a partir del año 2012, todos los puntos de la gráfica son máximos históricos cada año. Y en los últimos 2 años pues tenemos variaciones entre el más 200 y el más 300% frente al dato original que teníamos en el año 97. De nuevo reitero el año 2012, que veréis que es importante, ¿no? Cuando yo desgloso entre niños y niñas, la curva es la siguiente. En rosita tenéis las niñas, en azul los niños, la clasificación clásica de colores. Y veis como hay una separación muy importante entre las niñas y los niños que sea creciente, especialmente a partir del año 2012, y donde ahora mismo hay una diferencia muy relevante. Si hay una cierta mínima recuperación de los chicos, aunque os pueda parecer visualmente que los chicos están bien, básicamente están en una situación similar a la de COVID, pero las chicas básicamente han mantenido esos niveles elevados, ¿no? Y cuando desglosamos las chicas en bandas de edad y los chicos en bandas de edad, aquí es donde se produce este fenómeno muy importante, y es que las chicas de 11 a 15 tienen una mayor penetración, tienen unos mayores problemas de salud mental que chicos, en teoría, más maduros de 16 a 20. Es decir, la diferencia de género entre niños y niñas y el impacto que el uso inapropiado de la tecnología y de la combinación de ese cóctel venenoso que comentaba es muy, muy elevado. Y hay una cosa que me preocupa, que todavía no hemos sabido explicar, que estamos discutiendo, de hecho, con especialistas como Enrique, y es que cuando incluimos también, no sé si se ve bien porque está mal ahí, pero sí, tengo aquí un láser, perdona, Mar, pero fijaros, hemos metido también la curva de niños de 0 a 10 años. Y si veis, justo desde el año 2012 empiezan a aumentar la incidencia de niños muy, muy pequeños. O sea, prácticamente no era visible la diferencia, y a partir del año 2012 empiezan a subir, y ahora estamos consolidando la tendencia en la que la penetración de problemas de salud mental por hospitalización en niños y en niñas de menos de 10 años es significativo ya. Comentaba el otro día con Enrique y con otros especialistas que les llegan casos clínicos donde no existen referencias en la literatura para poder tratar los casos a los que se están enfrentando. No lo he comentado, en el 95% del caso de las niñas van con doble patología, es decir, tienen un problema de salud mental y bulimia o anorexia. Y muchos de los problemas en chicos y en chicas de 0 a 10 años tienen una relación directa con un uso de servicios de pornografía, de servicios de acceso a Internet desde una tableta, donde el niño descubre cosas que obviamente no debe descubrir y le generan trastornos significativos. ¿Cómo se está traduciendo esto en el mundo físico, en el mundo real, más allá del hospital? En un aumento de los suicidios, ¿no? De nuevo veis que en el año 2011-2012 se produce una inversión en la curva, y en el 2023-2024 volvemos a estar en máximos históricos desde el año 2012. Aquí tenéis el desglose por chicos y chicas. Históricamente los chicos han suicidado de forma más efectiva que las chicas, hay distintas razones que yo creo que Enrique puede comentar. De nuevo, vemos un cambio de tendencia a partir del año 2012, ese incremento, y desde el año 2021, justo después del COVID, las chicas empiezan a suicidarse de forma casi tan efectiva como los chicos, ¿no? Una fuente de información diferente, llamadas pidiendo auxilio a la Fundación ANAR. Si os fijáis, en el año 2011, 2012, 2010, nivel muy bajito, a partir del año 2012 empiezan a aumentar, aumento significativo en el año 2021, de nuevo máximos históricos. ¿De qué costes estamos hablando? Si analizamos los datos del Ministerio de Sanidad, básicamente en ingresos hospitalarios de todos los españoles, con independencia de la que tengamos, estamos en torno a unos 700 millones de euros aproximadamente. Lo que es increíble es lo siguiente: cuando cortamos estos resultados solo para menores de 20 años, más del 10% de todos los costes se van a gente de menos de 20 años, que debería estar sana, y el 75% se va a chicas. ¿Cómo conectamos esto con la tecnología? Voy a ser muy breve, tenéis toda la información en la web, pero es muy fácil de entender, yo creo que es muy fácil de entender. Son gráficas un poco complejas, pero las voy a intentar explicar de forma sencilla. Aquí tenéis la evolución de la penetración de Internet en los hogares en España, desde el año 2007 al año 2024. Esa información es pública, está en la Comisión Nacional de Mercado de Telecomunicaciones, y lo que podemos ver es que hay un periodo de tiempo muy amplio, del año 2008 al año 2016-2017, en que la penetración de Internet pasó del 50% de los hogares
al 75% de los hogares. Ahora, una pregunta importante. ¿Cuándo pasó del 50% en todas las comunidades autónomas? En el año 2012. Es el tipping point, el punto de inflexión donde todos los hogares en todas las comunidades tienen, el 50% tienen acceso a Internet de alta velocidad. A día de hoy, Internet de alta velocidad, desde el año 24-25, tiene presencia en más del 75% de los hogares. Aquí tenéis el desglose por comunidad autónoma, cada color es una comunidad autónoma, pero básicamente lo que podéis ver es que en el año 2012, que es en este punto de aquí, es cuando se produce la entrada de todas las comunidades autónomas con al menos el 50% de los hogares con penetración de Internet de alta velocidad, ¿no? Este punto es muy importante. Y si os fijáis ahora, todas las comunidades están por encima del 75% de penetración de Internet. Y este punto, ¿por qué es muy importante? Esta es la relación que os decía. A medida que va penetrando Internet, cuando hay móviles baratos y servicios que parasitan la atención de los más jóvenes, es cuando se empieza a disparar la crisis de salud mental en los menores de 20 años. Ya voy a terminar con qué podemos esperar, ¿no? Una pregunta, una reflexión que tenemos dentro del equipo que está analizando estos datos es: ¿hemos alcanzado el límite de daño, ¿no? Porque ya tenemos, no sé, el 75-80% de Internet de alta velocidad, los móviles baratos, las redes sociales a todo gas, ¿no? Empieza a haber una cierta sensibilización, quizás podemos mitigar el problema, ¿no? Lamentablemente nosotros tenemos dudas de que eso vaya a ser así, y el año que viene y dentro de 2 años vamos a empezar a ver el efecto de una nueva capa que se está situando sobre las redes sociales, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, además, va a constituir un negocio muy importante en relación a los niños. Los niños han sido objeto objetivo de la tecnología desde hace mucho tiempo. No sé si os acordáis, en el año 2015, hace más de 10 años, se lanzó al mercado una Barbie, la Barbie Hello, con la que los niños podían hablar, ¿no? En unas primeras semanas después del lanzamiento fue hackeada y se podía extraer las conversaciones de los niños, información personal, manipular a esta muñeca. Esto es literalmente una broma en comparación con lo que se nos viene en términos de juguetes que tienen IA incorporada. Es un negocio de billones de euros que tiene una penetración ya en países como China muy relevante, que hemos comentado con Marc, que nos va a ilustrar sobre qué implicaciones tiene desde el punto de vista de protección de la información, de seguridad para los niños, cómo las nuevas directivas europeas van a regularlo. Pero yo no soy especialmente optimista, porque creo que no hemos resuelto todavía el problema del impacto de las redes sociales cuando nos llega esta nueva ola de la inteligencia artificial a los que los niños están accediendo también sin ningún tipo de restricciones. Y con esto termino. Muchas gracias. Sí. Este es el famoso baile de las sillas que ya está en desuso, pero que es importante. Bueno, agradecer a la Fundación, Diego Hidalgo, Alex, una oportunidad de una vez más intentar generar un poquito de sensibilidad y alarma, lamentablemente, porque no estamos hablando de un terreno. Yo creo que los datos que ha contado Alex son absolutamente explícitos y, por lo tanto, bastante difíciles incluso de discutir. La correlación clínica se ha establecido y lo único que podemos es asumirla y desde esa asunción empezar a pensar cuáles son las posibilidades de intervención en un fenómeno que está asentado. Yo creo que la correlación, uno de los efectos más llamativos que tiene es que es hasta estructuralmente coherente, con lo cual lo que nos va es repitiendo una y otra vez una foto y esa foto lamentablemente va adquiriendo en determinados aspectos muy alarmantes, ¿no? Edades, las niñas pequeñas, etcétera, ¿no? Bueno, yo voy a intentar, más o menos muy rápido, porque si no esto es un tema muy largo, pero intentar establecer dónde radica esta capacidad venenosa del cóctel para enraizar y generar una magnitud de efectos como los que estamos hablando, ¿no? Y empiezo hablando de la identidad. ¿Y por qué empiezo hablando de la identidad? Y yo creo que correlaciona, y ya lo digo ahora, con un aspecto que es muy importante. Esto no son problemas leves, esto no es algo pasajero, esto afecta a la estructura del sujeto, porque afecta a la personalidad y porque afecta a la identidad. Estamos hablando de un impacto que se produce sobre
en términos biológicos un cerebro en crecimiento, en términos psicológicos una personalidad en desarrollo, evolutivo, y en un momento especialmente sensible, donde la capacidad de influencia y, por lo tanto, a favor o en contra, que tiene las redes sociales es enorme. ¿Por qué? Porque está interactuando, que es lo que quiero decir ahí, con un cerebro con una altísima vulnerabilidad en función del periodo de desarrollo en el que se produce. Vamos a hablar, por lo tanto, de redes sociales y de identidad. Yo me he dedicado toda la vida, sobre todo como especialidad, a la personalidad, a todo lo que es la formación y los problemas de la personalidad, y me he encontrado aquí de una manera pues casual, y tiene que ver con el encuentro con Alex y tiene que ver con compartir toda una serie de datos que yo creo que es muy importante. Los clínicos a veces hemos vivido fuera de los datos que nos puede aportar la tecnología, y los sistemas y las instituciones no han sido especialmente sensibles en cuanto a ir por delante en la detección de este fenómeno. Una iniciativa como la de Cyber Guardians en este sentido es particularmente importante. Yo empecé desde fenómenos como eran los trastornos de alimentación, como fenómenos como todo lo que es la disforia de género, a de pronto llegar aquí, llegar a las redes sociales y al impacto progresivo que estaban teniendo. Voy a hablar de la tormenta perfecta, que es una manera distinta de llamar cóctel venenoso, pero es exactamente lo mismo. Y vamos a hablar algunas de las características de los cerebros de esta población en desarrollo, niños, adolescentes y particularmente niñas, y dónde se produce el impacto a nivel biológico. Entonces, por eso lo denomino ahí la dopamina. La dopamina es el vehículo a través del cual se van a producir un montón, no exclusivos, el cerebro es un órgano muy complejo, pero sí la mayor parte de las características del impacto que se produce a través de las redes sociales. Y el modelo, que lo pongo ahí, es un modelo que conocemos perfectamente, que es el modelo de las adicciones. Las adicciones se comportan todos a nivel de lo que es la psicología de la dependencia de una manera muy parecida. Os voy a hacer una especie de salto imaginario. El salto imaginario es imaginaros que cualquiera de estos niños, si en lugar de tener un dispositivo, un smartphone, como tenemos todos, como tenéis todos los de esta sala seguro, y a veces alguno dos, lo que tuviera en su cuarto fuera un mueble bar, donde se pudiera dispensar alcohol según su voluntad. Pues habría algunos que a lo mejor no lo probaban, pero había algunos que se convertirían en alcohólicos. ¿Por qué? Porque tendrían una matriz biológica que haría que el uso que hacen de en este caso una sustancia, que esa la entendemos todos muy bien, sería patológico. Y eso tendría razones genéticas, razones de edad, razones evolutivas. Sabéis que el alcohol a los niños en desarrollo les hace polvo en un montón de efectos, como les hacen las drogas. Bueno, pues esto es otra droga y se comporta exactamente igual que la droga. Y cuando veamos la clínica, vamos a ver cómo la correlación con cualquier dependencia reconocible en los adultos es la misma, pero con una diferencia, que es la enorme vulnerabilidad. Inmadurez evolutiva, eso es lo que aportan los niños desde su cerebro, y lo tenemos que casar, como muy bien ha dicho Alex, con las características que tienen las tecnologías de la información, con el negocio que está montado alrededor de esto y, por lo tanto, con la generación en algunos, no en todos, pero en un número tan significativo que se ha convertido en un problema de salud pública como son los adolescentes o los preadolescentes. Vamos a hablar, por lo tanto, de la crisis de salud mental que lleva impactada, con fenómenos que afectan a la vivencia en soledad, que es preludio de la depresión, ansiedad y por lo tanto aislamiento y por lo tanto paso a patologías más severas, pero también con todo lo que es el impacto sobre la autoestima. No conozco ningún niño que tenga una autoestima que esté en condiciones en esta situación. Todos a la baja y de maneras bastante severas. Pero es que luego esto va difundiendo a lo que llamo crisis de identidad, que para entendernos va a ser el impacto sobre una personalidad en desarrollo, generando una deformación de la personalidad que no es nada fácilmente reversible una vez que está instalada. Igual que los huesos se sueldan, la personalidad también se suelda y a partir de un determinado momento uno ya está conformado. Y esa conformación, si es patológica, va a costar revertirla como cuesta revertir un árbol que ha crecido torcido por efecto del viento. Veremos cuáles son las señales de alarma, veremos algunas estrategias de prevención y me guardo para después, si acaso en el coloquio, hablar de intervenciones. Esto es
bueno, yo creo que ya lo hemos dicho, vamos a imaginarnos cómo crear un enorme negocio. Abusar de la naturaleza adictiva humana no falla nunca, pero esta vez habría que elegir un público objetivo, amplio y no muy capaz de resistirse. Es decir, aquellos en términos biológicos que tienen un lóbulo frontal aún inmaduro. Después detectaríamos, gracias a los datos que ellos mismos nos aportan, cada una de sus debilidades e inseguridades. Y dicho en castellano, las echaríamos de comer. El resultado es la tormenta perfecta, el cóctel venenoso o el cóctel vicioso. Los factores de riesgo no los digo porque ya los ha contado Alex antes. Frase resumen, el cerebro adolescente con un sistema de recompensa que está hiperactivo, altamente sensible, y con un control ejecutivo sobre qué quiere y qué no quiere y qué hace y qué no hace, que es muy inmaduro, es particularmente vulnerable a mecánicas de diseño de las redes implícita dentro de las redes sociales para atrapar la atención del usuario a toda costa. ¿Qué pasa con un cerebro en desarrollo? Pues que tiene unos mecanismos de regulación que están muy vulnerables y en un proceso madurativo, no digamos, y eso es lo que a mí más me ha preocupado del informe de este año, el salto de las niñas de 10 a 15 años, por Dios, eso eran niñas hasta antes de ayer, pero niñas en el sentido más profundo del término, y están metidas de lleno superando a los niños más mayores, que eso es algo absolutamente brutal, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un altísimo potencial de descarga ante estímulos muy pequeños, porque están localizados, los seres humanos tenemos una parte que nos diferencia, esto muy grosso modo, pero yo creo que es claro, que nos diferencia de los animales, y es que toda esta parte anterior del cerebro, que es única, que no la tienen otras especies biológicas tan desarrollada, es donde va absolutamente todo lo que nos caracteriza como seres humanos, la coordinación, las emociones, etcétera, etcétera, la capacidad de pensar y la capacidad de algo que solamente los hombres tenemos, y es la capacidad de anticipar la respuesta y el efecto que va a tener nuestra conducta. O sea, ¿a dónde nos va a llevar? Eso nos permite, entre otras cosas, elegir, ¿no? Bueno, pues eso está absolutamente en proceso evolutivo y en mantillas, es decir, es alta y fácilmente manipulable, ¿no? Si tiene un potencial de descarga alto, imaginémonos lo que supone con el porno atrapa de una manera absolutamente brutal. Por eso, antes, cuando ha contado Alex uno de los efectos que tiene el hecho de que niños que son más sensibles al porno, aunque no solamente exclusivamente, las niñas ya se han incorporado, con edades increíbles, se habla, y se habla de una manera cada vez más clara, de que hay un pico de prevalencia, de impacto del porno a los 9 años en los niños. A los 9 años están visitando la dark web y viendo unas cosas horrorosas, y te lo cuentan, ¿no? Es un momento de neuroplasticidad acelerada, es decir, el cerebro se está conformando. Y ahí hago una metáfora que es la de la botánica. Los árboles se podan. ¿Para qué se podan los árboles? Para que crezcan mejor. ¿Y si el que poda los árboles, vamos a hacer una abstracción, es una red social y resulta que empieza a podar la guía del árbol, las ramas principales, en lugar de darle robustez, lo que nos vamos a encontrar es un árbol chato que de pronto va a tener una rama lateral que va a crecer de una manera descontrolada? Pues yo creo que es una buena metáfora de lo que pasa con los niños, que de pronto hay una rama que es la que tiene que ver con todos los efectos del impacto de la adicción que se pone a crecer a su aire y fuera absolutamente del control del niño, ¿no? No voy a meterme mucho, si acaso luego en el coloquio. ¿Qué estimula la dopamina? Pues evidentemente el algoritmo, pero es que en el algoritmo se incluye la música, se incluyen determinados efectos luminosos, hay un montón de cosas que son estímulos dopaminérgicos, y los estímulos dopaminérgicos al final lo que van a crear es todo un potencial que se está desarrollando de manera anómala. Los likes forman parte de esto. Que a ti tú te recibas un feedback de alguien que está comentando tu fotito, tu no sé qué y no sé cuántos, es algo que te refuerza el seguir en contacto. El famoso FOMO, o sea, estos son incapaces de perderse nada, tienen que estar continuamente conectados. Es decir, es todo una especie de pequeña cárcel emocional que poco a poco se va configurando y que a partir de un determinado manda, en muchos de ellos, evidentemente no en todos, ¿no? Eso lleva a un craving, qué casualidad. El famoso craving, ¿qué es? Pues lo que le pasa a un cocainómano cuando lleva una temporada sin consumir cocaína y de pronto se toma 2 cañas. Las 2 cañas actúan como una especie de gatillo que saca a su conciencia y es capaz, después de llevar mucho tiempo abstinente, de ir a pillar coca en esa misma tarde. ¿Por qué? Porque se ha puesto en marcha un circuito que es ajeno a su voluntad o que es muy difícilmente controlable por su voluntad.
A la derecha pongo una hiperfunción dopaminérgica con un aumento del consumo y una gratificación vía algoritmo, es el circuito vicioso, ¿no? Ahí os pongo simplemente, si lo queréis lo podéis encontrar en muchos sitios, cuáles son, según determinadas zonas del cerebro, las repercusiones que tiene. Me importan mucho las de la columna de abajo. Es decir, la autoimagen, que es tan central en las niñas y que lo es como resultado de todo el impacto de esto y que tiene mucho que ver con los contenidos, produce el que se pase en la vida en una especie de comparación personal y social constante. Y eso tiene muchísimo que ver con todos los trastornos de la autoimagen, que son el preludio de los trastornos alimentarios, y tiene que ver con vivencias de dismorfia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ser popu y estar en la cresta de la ola, casar con los patrones, etcétera, etcétera, es un tema muy, 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 muy serio, ¿no? Los hechos apuntan a una incompetencia deliberada que favorece el negocio. Las cuentas de menores no se eliminan diligentemente, los filtros de moderación resulta que no funcionan, el algoritmo es como es y nos resistimos a cualquier intento de que nos regulen, que es lo que hacen fundamentalmente todas las plataformas, ¿no? ¿Por qué son tan sensibles? Fijaros cuáles son los principales contenidos. Contenidos de violencia, de sexualidad, de fama, de dinero, de opulencia, de prestigio, son los que dominan en las redes, por eso la comparación constante. Y descubrimos, y en eso yo creo que ha sido bastante revelador, la famosa serie de Netflix de Adolescence, descubrimos que mientras creíamos que estaba el adolescente metido en su cuarto con la puerta cerrada en silencio, qué bueno es este niño, qué maravilla, lo que se está es conectado a una serie de cosas absolutamente más o menos demenciales, con los efectos que en el caso de la serie famosa, pues no voy a desvelar, no voy a hacer un spoiler, pero el que no lo haya visto debe de verla. Esto es clínica pura. No es solo que pase muchas horas con el móvil, es que parece que no puede dejarlo al margen ni un minuto. Se enfada, hasta a veces entrar en cólera si se le pide que lo apague. Pierde interés por cosas que antes le gustaban. A veces por la noche, al entrar en su habitación, sigue en penumbra mirando la pantalla encendida. Cada vez está más irritable o ausente. Revisa el teléfono de forma automática, aunque solo hace unos segundos que se lo había guardado. No permite que se entre en su habitación. A veces, el otro día me contaron de uno que ha tenido que desarmarle, aprovechando un día que por fin había ido al colegio el adolescente, le había desarmado la puerta de su cuarto para que no se encerrara. Y ha dejado de salir con sus amigos, que es una manera de decir que ha dejado de hacer las actividades habituales que estaba haciendo antes de esto. Voy a acabar con esto. Estrategias de prevención. Adelanto, es un tema muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Esto no es una campaña facilita, esto es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque está asumido desde los que han estudiado esto desde el punto de vista de la adicción, que la prohibición esa que se está manejando ahora en muchos países y tal, pues es algo que probablemente puede ser necesario, pero que puede ser un brindis al sol, pues si no se ataca el fenómeno de fondo, que es la regulación, etcétera, etcétera, etcétera. Tendremos tiempo de comentarlo seguro, ¿no? Limitar el uso de aparatos y pactar las horas de uso del ordenador o del teléfono. Fomentar la relación con los otros, que se ha caído a plomo. Potenciar aficiones tales como la lectura, cine, actividades culturales. Estimular el deporte y las actividades, sobre todo en equipo, las actividades grupales. Precisamente va a ser una de las intervenciones que pueden ser más sensibles. Desarrollar actividades grupales vinculadas al voluntariado, donde exista un otro real, no un otro virtual, con quien se pueda interaccionar. Y luego la difusión del problema en todos los lugares donde se está escenificando de una manera clara, que son los colegios, padres e instituciones. Yo lo dejaría aquí, si acaso luego comentamos alguna cosa específica en relación, por ejemplo, al tema de las niñas o las intervenciones, pero yo creo que eso mejor ya desde el coloquio. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Creo que habéis dejado datos abrumadores y muchos temas sobre la mesa de los que ahora podemos hablar en el coloquio. Pero si os parece, por arrancar con una pregunta que enlaza con tu final, ¿no? Quería preguntarle a Mar España qué se puede hacer a nivel regulatorio, ¿no? Planteabas justo el reto que tenemos más allá de estas estrategias más individuales y familiares. Pues yo gracias y gracias a Alex y a Diego, ¿no? por esta iniciativa que es tan importante. Según el doctor Enrique estaba presentando el informe, yo estaba pensando, qué pena, porque aquí esto teníamos que haberlo presentado en el Congreso, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Mucho.
y además los partidos políticos tienen ya una responsabilidad que no pueden esperar. Desde Control Z, donde están las sociedades médicas más importantes relacionadas con la infancia y la juventud, nos acompaña el vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Sus fotos de resonancias magnéticas funcionales del impacto de esa adicción en el cerebro son las mismas que un adicto a la cocaína, y luego David lo puede explicar muchísimo mejor, son impactantes, ¿no? Nos hemos reunido con los 5 partidos políticos que nos han querido recibir. Hemos presentado enmiendas a todos, porque es increíble, y no me cansaré de decirlo alto y claro, cómo una ley de protección al menor en el entorno digital no tiene en su raíz, el doctor hablaba de un árbol, la raíz de esa ley no incorpora el criterio de la salud. Estamos ante una epidemia digital, ante una auténtica bulimia digital, no solo de los jóvenes, sino de los adultos. ¿Y qué pedimos desde Control Z? Con el aval de todas las sociedades médicas y de psicología relacionadas con la infancia y la juventud. Pediatría, neuropediatría, psiquiatría infantil y juvenil, atención primaria y extrahospitalaria, Sociedad Española de Neurología y las sociedades de psicología clínica. Primero, el sistema educativo está convirtiendo en adictos a los menores. ¿Por qué? Porque están obligando a la enseñanza digital sin respetar las pautas que da pediatría avaladas por unanimidad por las sociedades médicas. De 0 a 6 años, 0 horas, de 6 a 12 años, 1 hora, de 12 años hasta nuestra edad, máximo 2 horas si no queremos también ser adictos. Segundo, responsabilidad penal. Se ha anunciado este acceso a 16 años, que me parece fenomenal, elevar a 16 la edad de acceso a las redes sociales, porque es cuando se está construyendo la identidad. Esto no es una tontería, no es algo solo de salud, es que está afectando a la esencia de la persona, pero si esa medida regulatoria no va acompañada de pedir responsabilidad penal a una plataforma, no solo se incita al suicidio, como está haciendo ahora el algoritmo, que ya lo hemos pedido desde Control Z, sino si no verifican adecuadamente la edad. Ahora mismo son multas administrativas por no respetar la privacidad. Lamentablemente esas multas no las puede poner la agencia española porque la competente es Irlanda. Pero ahora mismo, y la evidencia son los datos que ha dado Alex, hay niñas de 10 años en redes sociales que tienen que ser hospitalizadas porque las redes sociales no están cumpliendo la edad legal de acceso en España, que ahora son 14 años. Exigir la transparencia en los patrocinios y un consenso político. Esto tiene que haber un pacto de Estado y tiene que estar al margen de otros conflictos. Aquí no hablamos de censura de redes sociales, aquí hablamos de proteger a los menores desde el comienzo. Y se habla mucho de derechos digitales comprando el marketing que hace la industria de Internet. Porque derechos digitales y que el menor se autoproteja es una falacia, como bien explicado el doctor, porque un menor no se puede proteger porque su cerebro está en desarrollo y su córtex prefrontal es muy débil. Entonces no podemos dejar esa responsabilidad al menor, pues es que como se habla, si a mí me dejaran entrar a una discoteca diciendo sí, tengo más de 18, teniendo 16, yo lo habría dicho, porque el menor no valora el riesgo, ¿no? Entonces eso es súper importante y creemos, y lo hemos pedido también desde Control Z, tiene que hablarse, y lo tenemos que hablar todos alto y claro también, un nuevo derecho que debe ser sagrado, el derecho al neurodesarrollo adecuado. Se habla de derechos digitales como derechos fundamentales, pero la Constitución habla del derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad. Y si hay 2 etapas críticas en neurodesarrollo con efectos para toda la vida adulta, son los primeros 1000 días de vida, y los datos de los bebés son escalofriantes, y la etapa de la adolescencia, el segundo momento de poda neuronal. Y eso el sistema educativo ahora mismo no solo no lo está cuidando, sino que lo está perjudicando. Así que pacto de Estado, responsabilidad penal de las redes sociales si no cumplen, y responsabilidad también de los fabricantes de dispositivos digitales. Muy interesante, Mar. Has vuelto a poner muchas ideas sobre la mesa, vamos a ir una por una, pero hay una que me parece muy interesante, es esto que hablas de libertad, ¿no? A veces, como tú dices, se usan argumentos de dejemos elegir libremente a los jóvenes. Como tú dices, hay más libertad de no ser esclavo de redes sociales que de dejarte de utilizar un móvil. Efectivamente, la libertad pasa por cortar un poco ese acceso y de manera efectiva. Yo quería poner sobre la mesa una experiencia. Nosotros llevamos un año con un evento de bienestar digital, en un ciclo de eventos y de contenidos. Cuando vamos a hablar con los jóvenes, en el último encuentro que tuve con ellos, porque yo siempre como me reúno con ellos y noto los adultos de referencia, que son sus profesores y tal, que luego pueden sentir que tienen que rendirles cuentas, no sé si eso psiquiátricamente tiene sentido, pero me los llevo aparte y hablo con ellos un rato. Es alucinante lo libres que ellos querrían ser de redes sociales, lejos de lo que podamos pensar
que sienten que les vamos a agredir si les quitamos las redes. Fijaos, en una conversación que tuve con ellos, una de las cosas que decían era: ya podíais habernos enseñado lo que era esto antes de dejarnos el móvil en las manos, ¿vale? Una reclamación que es justo la que estamos haciendo, ¿no?, a nivel educativo, de enseñarles qué hay detrás de todo esto antes de que lo usen. Y la otra era, yo les dije, vale, oyéndoles hablar, porque es todo muy espontáneo, les dije, vale, os estoy escuchando, a ver, imaginaos, tengo un botón aquí, si lo pulso, todo vuestro entorno, la gente de vuestra edad no tiene redes sociales, ¿no? Que es un poco esta ley si se lleva a cabo. Lo pulso, unanimidad, sí. Yo quiero estar porque necesito pertenencia, necesito formar parte del grupo. Si todos nos quitamos a la vez, por favor, o sea, me decían, ojalá, fijaos, ojalá haber vivido en la época de mis padres, ser adolescentes sin redes sociales. Así que fijaos hasta qué punto no nos sintamos los ogros que vamos a quitarle las redes sociales, porque lejos de eso, ellos quieren crecer en un mundo en el que toda esa presión no exista, o bueno, obviamente esto no es un estudio científico, es una pequeña muestra, una conversación que he tenido, pero creo que se palpa ese sentir, ¿no?, de esa libertad. Y hecho este inciso, quería añadir también, Diego, hablabais, o sea, Off February, por supuesto, es una iniciativa que no es solo para menores, y hablabais aquí del problema de adicción que tenemos también los adultos, ¿no? Y además, en el caso de los menores, es que además de regular, somos ejemplos, o sea, nos copian en todo, aprenden a hablar porque les hablamos, pero también aprenden a usar el móvil como nosotros los usamos. Entonces, me parece que esta iniciativa es fundamental porque llega a todo el calado de la población. No sé si nos quieres contar un poco cómo ves eso, ¿no? Cómo ves el modelo de referencia adulto de cara a los jóvenes y cómo una iniciativa de la sociedad a todas las edades puede repercutir en esta población especialmente sensible. Claro, sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que han intervenido antes. No, efectivamente, Off February no es que sea una iniciativa que también esté dirigida a adultos, sino que principalmente está dirigida a los adultos. Eso es. Evidentemente, empíricamente, actualmente, y creo que hemos tenido datos muy llamativos hoy, y tenemos datos muy similares, por cierto, en todos los países en los que disponemos de datos. Desafortunadamente no estamos hablando de una excepción española, sino de un fenómeno que llama la atención por su uniformidad global. Y lo que decía es que, efectivamente, si miramos la realidad, los adolescentes, los menores en general, son los que más están sufriendo estos problemas, y hemos entendido en parte por qué hoy, ¿no? Pero nosotros, desde el movimiento Off, desde luego sin negar esta realidad, hemos decidido con Off February poner el foco en los adultos, por una serie de razones, que son, primero de todo, que nosotros abogamos por la prohibición de las redes sociales acompañada de otras medidas para los menores de 18 años. Pensamos que existe una base empírica enorme para defenderlo. Estamos, por cierto, a favor, como medida también para reforzar eso del establecimiento de una edad legal para poder poseer un smartphone. Pensamos que es una medida que permitiría precisamente esquivar gran parte de los problemas que se comentan habitualmente sobre la capacidad de llevar a cabo y de que no sea un brindis al sol, como habéis dicho, esta prohibición de las redes, porque sabemos que estos smartphones vehiculan una serie de servicios más allá de las redes que también tienen un efecto muy perjudicial en la salud mental, entre otras, de los menores. Hemos comentado la pornografía, podríamos hablar de los videojuegos, a los que también hemos aludido. Creo que también va a ser cada vez más difícil identificar precisamente lo que es una red social a medida de que las plataformas, por ejemplo, de inteligencia artificial, tipo ChatGPT y demás, vayan a incorporar funciones sociales. También está el tema de las apuestas. Bueno, está un universo y esta barra libre desafortunadamente no se limita a las redes sociales, sino a otros elementos. También Alex ha hablado de los AI Companions y demás, ¿no? Que van a proliferar, que ya están empezando a proliferar. Por tanto, primer punto, hemos decidido dirigirnos a mayores de edad ante todo, por supuesto, sin impedir a un chaval de 16 años que quiere participar en Off February siendo usuario masivo de redes en que lo haga, pero primero de todo por coherencia, ¿no? Off February se inspira en parte de una campaña que se llama Dry January, que en España no es tan conocida como otros países, pero globalmente es masiva, que invita a no beber alcohol el mes de enero, ¿no? Y nosotros nos sentíamos un poco como si hubiésemos dicho a niños de 14 años, oye, no bebas alcohol durante el mes de enero. No, hombre, no tienes que beber ni en enero, ni en febrero, ni en ningún momento, ¿no? Entonces, primero por coherencia. Y segundo, porque pensamos que a veces
los adultos, que por cierto somos los que hemos puesto este problemón en las manos de los menores, pues lo usamos un poco como excusa para no mirarnos a nosotros, ¿no? Has comentado el hecho muy evidente de que además somos referentes, ya sea como padres, profesores, ciudadanos en general, de los menores, y por tanto si lo que ven, pues no sé, si una madre o un padre está haciendo scroll en Instagram y le dice a su hijo o a su hija deja de estar en TikTok, pues pierde cierta credibilidad, dicho de otra manera, ¿no? Por tanto, creo que por esta razón, que ha sido muy bien entendida y compartida por muchos, pues tanto desde sociedades médicas como desde muchas organizaciones que veis en muy pequeñito aquí, pero son 60 organizaciones las que han apoyado Off February desde esta primera edición. Muchas vienen ya sea entre las sociedades científicas que tenemos la suerte que nos acompañen desde esta primera edición, hasta asociaciones de la sociedad civil, pues muchas tienen que ver con la infancia y la educación, ¿no? Y si me permites un punto adicional, hemos hablado de regulación y evidentemente nosotros desde OFF y con todas las organizaciones con las que colaboramos y por supuesto con Control Z, evidentemente apoyamos pues una regulación que va totalmente en el sentido de lo que comentaba Mar. De hecho, organizamos hasta unas concentraciones ciudadanas el 7 de junio pasado para pedir más regulación y pensamos, por cierto, reiterarlas este año, pero nosotros desde OFF vemos nuestro papel, primero intentamos actuar en red justamente con otras organizaciones de las cuales muchas están representadas hoy, y lo que tratamos de hacer es crear o participar a la creación de este caldo de cultivo, de este cambio cultural, de esta demanda social, popular, para que haya precisamente más regulación. Y creo que mientras haya más regulación, pues hay cosas también, respondiendo ya más directamente a la problemática que abordamos hoy, que se pueden hacer, porque sabemos que el proceso legislativo, ya sea en España o a nivel europeo, y creo que necesitamos mucha más Europa y que actúe de forma realmente pues, aún más firme, digamos, y que se apliquen algunas leyes que están muy bien, pero que no se aplican todavía del todo. Hay unas cosas a la espera, digamos, de que concluyan algunos de estos procesos que podemos hacer como sociedad civil para actuar colectivamente. Si una persona tiene un niño o una niña de 11, 12 años hoy, en vez de decir, ojalá la regulación llegue, pues dices, pues a lo mejor llegará cuando tenga 16 años, ¿no? Entonces, no podemos ir sacrificando microgeneraciones una tras otra por la lentitud de estos procesos. Es la buena noticia, una de ellas, es que a nivel colectivo también podemos actuar. Y aquí no sé si hoy están representados como tal algunas organizaciones como Adolescencia Libre de Móviles, ALM, en Madrid, ALMA, Adolescencia Libre de Móviles en Madrid, y movimientos similares, análogos en muchos países, de los cuales también hay unos loguitos demasiado pequeños para observar aquí en la pantalla, pero Delay Smartphones en Reino Unido, Smartphone Free Childhood en los Estados Unidos, que todos son partners de Off February, es pues, realizar pactos de familias, padres que se ponen de acuerdo y firman un pacto para no entregar, lo más típico es un móvil hasta la edad de los 16 años, un móvil inteligente, un smartphone, no como uno de los que puedo exhibir yo, que con 42 años mis padres todavía no me han dado más que esto. Es mi forma personal de protegerme contra esto. Como decía, yo no tengo esto porque sea más listo, sino porque soy consciente de mi propia vulnerabilidad y para mí a nivel personal, sin decir que todo el mundo tenga que hacer lo mismo, es mi forma de protegerme. Y para concluir ya, Off February es una emanación más, una muestra más de lo que creo que podemos hacer como sociedad civil para ir precisamente creando este caldo de cultivo de conciencia, porque estamos en un momento en el que desafortunadamente entendemos, gracias a informes como el de Cyber Guardians y otras iniciativas, entendemos cada vez más, con mayor precisión, este problema, tomamos medida cada vez más de su conciencia, cada vez más adolescentes, incluso jóvenes y mayores, quieren salir de esto. En Estados Unidos, en 2022, había un 32% de los jóvenes que consideran que las redes sociales estaban teniendo un impacto muy negativo para su generación. En 2024 eran un 48%, subida de 50% en 2 años. Ahora esperamos los números de este año. Y se podría ilustrar esta toma de conciencia de diversas maneras y, sin embargo,
podríamos pensar que esto ya es el inicio de la solución, pues mala noticia en este caso, no. No es suficiente entender el problema y entenderlo cada vez mejor para que se resuelva por sí mismo, ¿no? Y por tanto tenemos que trabajar mano en la mano sociedad civil y autoridades para tanto a nivel de regulación como de campañas como las que he comentado, pues realmente pasar de la reflexión a la acción, y es lo que a lo que trata de contribuir modestamente el movimiento OFF. Pues muchas gracias y enhorabuena, porque como tú dices, no lo es todo, pero es un primer paso fundamental. Quería aprovechar para preguntaros, perdón, porque hablabais también de las IAs, no solo de los juguetes que tú has mostrado, sino bueno, en general la relación en la adolescencia con ChatGPT. ¿Cómo estamos a nivel claro? Porque yo entiendo que si en paralelo a esta sensibilidad, o sea, aprovechando la sensibilidad que hay ahora y sabernos vulnerable ante las redes sociales, nos hacemos conscientes de que esto que está llegando de la IA, o bueno, que está aquí, también es una amenaza y lo llevamos todo un poco en paralelo, aunque sea un gran reto, es más efectivo, ¿no? A nivel regulatorio, a nivel de salud, bueno, os planteo la pregunta un poco a los cuatro. ¿Qué sabemos, qué se está haciendo y cuáles son los retos principales de cara a regular las IAs, ¿no? Desde los pequeños juguetes de los bebés incipientes hasta pues, el uso de un adolescente que en vez de ir a terapia no usa ChatGPT para consultar un poco sus problemas de salud mental? En el orden que queráis. Alex, si quieres. Empiezo yo si queréis, pero Enrique, me encantaría que a ver si puedes contar algún caso clínico que tengas ya o que hayas oído sobre uso de IA, que seguro que hay alguno. O sea, yo voy a hablar desde un punto de vista puramente técnico, ¿no? Lo que llamamos las IA o LLMs, Large Language Models, o modelos de gran tamaño de lenguaje, fundamentalmente son, por así decirlo, cerebros, ¿no? Digitales que son entrenados con datos, ¿no? Son entrenados con datos hasta una determinada fecha, porque los requerimientos de computación son muy elevados. La mayoría de lo que estáis usando IA a día de hoy, usáis una IA que se entrenó, me lo voy a inventar, hasta octubre del año pasado, ¿no? O hasta septiembre del año anterior, o hasta enero de este año, ¿no? Cuando le preguntáis a esa IA, una de las cosas que realiza esa IA es irse fuera, irse a Internet, a los mismos sitios que estamos viendo que tienen un impacto muy negativo en las cabezas de la gente más joven, recuperan información y con sus capacidades tecnológicas la resumen, le extraen determinadas ideas, creencias, valores y las proyectan de vuelta al usuario, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en esos cerebros jóvenes, como muy bien comentaba Enrique, ¿no? Donde se están empezando a configurar las personalidades, empiezan a influir en términos de creencias y de valores de una forma extraordinariamente sugestiva, porque es en una conversación uno a uno con una apariencia humana, empieza a influir Internet. El mismo Internet que está creando el problema que estamos viendo en redes sociales. El mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Y reitero un poco lo que decía, ¿no? en mi presentación. Al problema actual de servicios digitales que parasitan la atención, vamos a meter una capa adicional que es una apariencia humana en la interacción con esa información. Es decir, estas identidades que se empiezan a crear en niños muy pequeños, ¿no? 9, 10 años, 15 años, por toda la explosión hormonal que tienen en ese momento a esas edades, que por cierto lo que busca es ese desarrollo de los lóbulos frontales. Vamos a meter una capa donde muchas de las creencias o de los valores van a emanar de su interacción con esas inteligencias artificiales, que están alimentadas por Internet. De hecho, en mi mundo, en el mundo de la ciberseguridad, se empieza a hablar de LLM poisoning, del envenenamiento de las inteligencias artificiales. ¿Qué significa eso? Que hay actores maliciosos que tienen como objetivo engañar a esas inteligencias. Es decir, cuando voy fuera, cuando la inteligencia artificial va fuera, se crean redes de sitios, redes similares a las redes sociales, dominios, webs, que envenenan ese cerebro de la inteligencia artificial para que ese veneno circule hacia las personas. Entonces, esta es una nueva realidad que estamos descubriendo a medida que se van desarrollando. Estas son tecnologías muy avanzadas, muy sofisticadas, de caja negra, muy difíciles de entender, pero que van a una grandísima velocidad.
y estamos empezando a entender ahora cómo funcionan. Un poquito como nos pasaba hace 10, 12 años cuando empezamos a poner los smartphones en las manos de los niños, conectados a Internet sin restricciones y ellos accediendo a las redes sociales. Por eso os decía que aunque los datos del informe son hasta 2024 y en apariencia, básicamente, pues oye, esto parece que no puede ir peor, la gran duda que tenemos es si puede ir peor, porque este tipo de servicios se están sofisticando y hay nuevas capas muy sofisticadas que empiezan a interactuar desde el punto de vista casi personal con esos niños. Por cierto, con los mismos objetivos, que es que estén enganchados el mayor tiempo posible, que continuamente activando sus circuitos de dopamina para que se sientan cómodos, se sientan entendidos, se sientan escuchados, se sientan en un entorno seguro, y todo eso en cierta medida lo que genera es adicción a preguntarle a esa IA qué es lo que hago con mi vida. Ya por terminar solo, ahora te lo paso si quieres, Enrique, pero no ha podido estar con nosotros María Salmerón, pero María me comentaba un caso que le había llegado clínico de un compañero donde con una menor, en una determinada circunstancia, le contaba un conjunto, le razonaba un conjunto de decisiones que había tomado, y la razón fundamental que le daba era: es que me lo ha dicho ChatGPT. Es que como yo me ha dicho que somos el 63% de la población mundial que pensamos así. Y se ha quedado tan ancho. Correcto, totalmente tranquila desde el punto de vista moral. Yo creo que en este momento hay, circunstancialmente, hay puntas de iceberg que luego no demuestran todo lo que está por debajo en este campo del desarrollo de la inteligencia artificial, que como todo en este mundo se puede utilizar bien, mal o regular, o fatal. Y entonces, bueno, hay una cantidad de malos a la expectativa del desarrollo impresionante, porque no nos olvidemos que time is money y el dinero siempre persigue dinero y siempre es codicioso y siempre quiere más, ¿no? Sí, hay un caso ultra publicado en el New York Times famoso de un chaval con un diagnóstico de autismo que se conecta con un chatbot, el chatbot aparece que es Daenerys de la Tormenta, revive una historia que es la de Juego de Tronos, con la interacción y esta capacidad que tiene la inteligencia artificial y los chatbots mal entrenados, en lugar de frenarle le va dando alas, acaban en una historia de amor, y en la historia de amor pues Daenerys en un momento dado le sugiere que se mate, y se mata. Se matan en una especie de suicidio donde se supone que en la cabeza del adolescente estaba implícito que ella también se iba a suicidar. Claro, ella como no existe, como es un chatbot, no se puede suicidar. Es decir, no tienen capacidad de generar cosas que serían porque están mal entrenados, porque el entrenamiento es insuficiente, porque tienen sus propias características y porque no quiero ni pensar la cantidad de tiempo que el pobre chaval se había tirado. Una cosa que es muy importante explicar es: no han sido diseñados bajo parámetros de seguridad. Claro. Es decir, Internet no fue concebido... O sea, ¿por qué tenemos problemas de ciberseguridad? ¿Por qué tenemos...? O sea, pues porque Internet no fue concebido con la malignidad como un elemento posible dentro del diseño. Y lo mismo está ocurriendo con estas inteligencias artificiales. O sea, la utilización maligna de este tipo de tecnologías no ha formado parte del proceso de reflexión de diseño de las mismas. ¿Qué es lo que ocurre? Que progresivamente, a medida que se van dando casos de este tipo, que son dramáticos porque estamos hablando de gente que termina en un hospital o en un cementerio, se van descubriendo los límites que tienen y se va intentando gestionar. Pero claro, o sea, imaginaros que los aviones se hubieran diseñado igual, ¿no? O sea, bueno, que se vayan cayendo y ya vamos aprendiendo cada vez que palmen 400 si el ala tenemos que hacer de otra forma. O sea, obviamente no parece tener mucho sentido, ¿no? Yo creo que es el punto que quizás hay que también trasladar de esa exigencia de que, bien, innovemos a toda velocidad y con menos restricciones de seguridad, pero entonces pongamos límites para los más vulnerables. Y esos límites, sí. Perdón. No, y si en el cuadro que está dibujando muy claramente resulta que vemos en la escena que el sujeto sobre el cual se está produciendo la interacción es un sujeto que es pequeño, que está aislado en su cuarto, que no tiene interlocutores que puedan frenar los efectos que se está produciendo en la interacción, porque está ya progresivamente separándose en esa interacción, vamos a decirlo claramente, de la realidad. Llega un momento donde, por ejemplo, que es otra de las cosas que está pasando y que yo ya empiezo a escuchar por la consulta, bueno, pues vamos a interaccionar con la inteligencia artificial y le voy a contar mi problema.
Y entonces lo utilizo como una especie de psicoterapeuta, venido a menos, automático, relativamente barato, que por sus propias características, incluyendo la falta de seguridad, pues me va a ir interaccionando, llevándome en una onda donde yo le voy aportando cosas. Yo siempre he dicho, cuando te dicen en la labor psicoterapéutica cuál es tu función, yo siempre digo una cosa que me parece que es muy clara. Yo no le digo a nadie qué es lo que tiene que hacer. Yo le ayudo a pensar qué es lo que quiere hacer. Yo no pienso que haya ninguna inteligencia artificial que vaya a hacer eso, porque tiene importantes incentivos perversos para no decirme nada que pueda pensar, que me pueda confrontar, y para irme llevando de la mano y entreteniendo. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Y a nivel regulatorio, Mar. Bueno, hay también un tema importante. La inteligencia artificial está diseñada para ser complaciente. Claro. Y entonces eso engancha a un chaval de 14 años y le va a dar la razón y a darle más algoritmos de lo que le gusta, lo va a tomar como referente mucho más cómodamente que tus padres, que por la definición de educar le van a poner límites, ¿no? Y eso es algo esencial. En privacidad, el Reglamento General de Protección de Datos, ya van a hacer 10 años desde que se aprobó en el 2016, exige que antes de que se ponga un producto en el mercado, un producto digital, tiene que venir con un mantra que es privacidad desde el diseño y por defecto. Cuando en este país se va a dar un medicamento al menor, tiene que haber pasado una serie de protocolos para que la Agencia Española del Medicamento lo autorice, ¿no? Yo espero que a nivel regulatorio en Europa llegue un momento en que se establezca que cuando yo voy a lanzar un servicio digital al mercado tenga que estar testado, que desde el diseño y por defecto no daña la salud de la población, porque también está dañando la nuestra, ¿no? Y ahora mismo estamos en esta paradoja normativa, que hay un Real Decreto, no me acuerdo ahora del año, pero hace bastante, que regula la seguridad física de los juguetes digitales y que hace que no podamos, que el código CE de la Unión Europea, que un juguete para un niño de 2 años no te trague las piececitas y no sean pequeñas, pero no hay una normativa en España de la seguridad de los juguetes online. Y ahora mismo quiero añadir otra capa más, inteligencia artificial vinculada a neurodatos. No están regulados los neuroderechos y Rafael Yuste está advirtiendo del impacto en la identidad y en la privacidad mental. ¿Qué familia, en su sano juicio, pondría un juguete con inteligencia artificial que esté captando neurodatos de ese niño, que esté grabando sus conversaciones, que esté viendo cómo se conecta su cerebro y que esté provocando vulnerabilidad en él? Nadie. Pero eso está pasando. Entonces es importante también que se regulen los neurodatos y es importante que las familias se conciencien. Igual que en su momento parecía que fumar era guay y había incluso campañas que a las mujeres nos empoderaba, ¿no? Y cuando se empezaron a filtrar las adicciones de empleados de las compañías tabacaleras, de que las empresas sabían que la nicotina es adictiva y que lo seguían poniendo, ahora mismo ya hay informes de extrabajadores de las redes sociales que saben que es adictivo, saben el daño que está provocando, los datos de Ciberguardia son una evidencia, los datos de las sociedades científicas y médicas, pero esa presión social todavía no ha salido a la calle, ¿no? Tenemos que conseguir que ninguna familia ahora conduce sin el cinturón de seguridad puesto ni fuma delante de un bebé, ¿no? Pues tenemos que conseguir que esté socialmente mal visto dar una tablet. Yo hablo, cuando voy a un restaurante o voy en el tren y veo a una familia dando a un bebé, yo le digo, perdona, ¿puedo hablar contigo? La responsabilidad ética de la sociedad es también por permitir que algo ocurra, claro, por pasividad. Entonces, no podemos estar de brazos cruzados, no podemos estar pasivos y seguramente los políticos ya están yendo detrás de nosotros. Todos los que estamos aquí estamos convencidos, pero tenemos que conseguir ese movimiento social de concienciación. En el movimiento antitabaco pasaron 40 años hasta que se cambió la normativa. Ahora se está modificando la ley antitabaco para dar un paso más con la ley del 2005. Todos parecen, oh, qué horror, ¿no?, cuando va a haber en los restaurantes espacios sin humo. Y no pasó nada, se cambió. ¿Cuándo veremos espacios sin pantallas? Wifis en los colegios o en los centros relacionados con la infancia, donde los controles de seguridad vengan regulados. ¿Van a pasar 40 años? ¿Cuántas generaciones vamos a perder por el camino, ¿no? Totalmente. Diego. Si me permites, además, Mar empezó diciendo que estas IAs además son siempre complacientes, ¿no? O sea, intentan satisfacer, pues, decir lo que la persona, el interlocutor, quiere escuchar, ¿no? Otro aspecto es que además estos AI Companions o las plataformas en general de IA están siempre disponibles. Es decir, son las 2 de la mañana, quieres conversar con algo o con alguien, pues va a ser más fácil conversar con algo que con alguien, ¿no? Y en el fondo,
cuando vemos, o sea, la IA probablemente exacerbe algunas tendencias que ya hemos visto en la tecnología digital pre-IA y en especial en las redes sociales, es que compite, en el fondo, a muy corto plazo, favorablemente, entre muchas comillas, ahora me explico, con el ser humano. O sea, siempre te dice lo que quieres escuchar, siempre está disponible, responde si quieres que responda, no responde si no. Puede hacer un chiste. ¿Qué pareja se comportaría así? Ninguna. Exacto, exacto. No, pero es un muy buen inciso porque a lo que voy es que en realidad, y hablo en términos más filosóficos que científicos, pero creo que existe una base empírica también para hacer eco a lo que estoy diciendo. En realidad, la IA exacerba probablemente esta tendencia a elegir nuestros intereses inmediatos, de muy corto plazo, evitar asumir este coste, que en realidad es una inversión que tenemos que realizar como seres humanos para entablar relaciones sociales profundas, que también necesitamos una inversión que tenemos que realizar también para adquirir pues, conocimientos, por ejemplo. Entonces, proporcionándonos estas respuestas inmediatas, esta satisfacción del momento. Quiero hablar con alguien ahora que me diga lo que quiero escuchar, etcétera. Nos empuja hacia estas soluciones de facilidad que nos eximen, digamos, de realizar esta inversión que consiste en pues, romper el hielo, si quieres hablar con alguien, escuchar a veces cosas que no quieres escuchar, que la persona no esté disponible, etcétera, ¿no? Y, por tanto, el problema es que realmente para entablar estas relaciones sociales profundas o para, en realidad, acceder a casi cualquier cosa en la vida que nos satisface de forma más profunda, pues tenemos que realizar estas inversiones que la IA nos invita a evitar, a economizar, ¿no? Y, por tanto, pues creo que si no ponemos barreras muy firmes, y esto, por cierto, no vale solo para los menores, sino también para los adultos. Ahora, otro aspecto también que tiene que ver quizás más con la educación y el conocimiento, aunque probablemente también incida en la salud mental, tiene que ver con el hecho que la IA nos invita en gran parte a externalizar nuestras facultades cognitivas, a delegar en plataformas esfuerzos cognitivos que realizamos normalmente de forma autónoma, y en este proceso pues primero se crea una dependencia, después, o sea, no sé si me atrevo a usar estos términos o estas expresiones delante de neurólogos, pero bueno, el principio de use it or lose it, ¿no? De que cuando uno deja de ejercer determinada función, pues es cada vez menos fácil ejercerla. Lo hemos visto con funciones como la memoria, la orientación y demás, pero la IA, pues con esta capacidad de responder, para responder de forma más transversal a nuestros problemas, nos invita a una delegación mucho más amplia que afecta pues, funciones como, por ejemplo, nos habla mucho de la capacidad de sintetizar, que es en los adultos en un ámbito profesional, uno de los usos mayores que se hace de la IA es, mira, léeme este documento de 50 páginas y pues resúmemelo en una página. En el fondo, esta capacidad de sintetizar creo que es esencial a la hora de precisamente poder apropiarse y procesar, que nuestro propio cerebro de forma autónoma procese la información. Y una vez más puede ser muy práctico y nos puede suponer un ahorro de tiempo bestial a corto plazo, pero tenemos que entender que es en detrimento de pues poder seguir ejerciendo estas capacidades. Y por tanto, esto en una edad temprana en la que se supone que tenemos que adquirir estas facultades, pues de la misma manera de que no estoy personalmente en contra de las calculadoras, pero no se me ocurriría poner una calculadora en las manos de mi hijo de 6 años que aprende a sumar 5 más 5, pues esto creo que realmente puede tener un impacto mucho peor. Quizás último punto, por si pensáis, los que no nos conocéis, que estáis en el templo mundial de la tecnofobia, os invito, además de que tenemos algunas excusas, Alex es emprendedor tecnológico, yo también de origen, y creo, por cierto, que se pueden construir modelos que evitan gran parte de lo que estamos diciendo, o todo lo que estamos diciendo, y que están plenamente alineados con los intereses humanos en general, gracias a la tecnología digital. Pero además os invito a leer o escuchar algunas de las conversaciones que han tenido lugar ayer en París en la UNESCO, en el Congreso sobre AI Safety precisamente y la seguridad de la IA, donde personas como Joshua Bengio, que es uno de los 2 o 3 padres junto a Geoffrey Hinton, ambos premios Nobel, ¿no? Y que creo que son mucho más preocupantes incluso de lo que hemos podido llegar a expresar hoy en cuanto a que la IA, como habéis comentado antes, no está nada diseñada para presenta unos riesgos de seguridad que son extremadamente preocupantes más allá de los temas que comentamos hoy.
Me parece sumamente interesante y ya que estaba contigo, Diego, también quería haceros otra pregunta y al doctor, relacionado con que hemos visto también la vulnerabilidad de las niñas por encima de los niños, ¿no? Que era otro de los temas que creo que interesa poner sobre la mesa. Primero quería preguntaros si en adultos pasa igual o solo pasa a estas edades y hay datos de que las mujeres puedan ser más fácilmente sensibles al poder adictivo de la IA o solo pasa en las edades en formación, ¿no? Y segundo, si entiendo que los niños también tienen, aunque en un porcentaje a nivel de cifras sea menor, su propia problemática, ¿no? Que Diego también nos estaba comentando antes. Entonces, por trasladaros esta pregunta a ambos. Bueno, yo creo que en el caso de las niñas la vulnerabilidad se junta al hambre con las ganas de comer. La vulnerabilidad tiene que ver con que las niñas, por su forma de ser, por su género, en el momento de la pubertad, con la influencia hormonal, el desarrollo, etcétera, se centran mucho más en toda una serie de contenidos que tienen que ver con la aprobación, la interrelación y donde el componente comparación, aprobación, caer bien, relacionarse y ser aprobada está muchísimo más en juego. Cuando miras un poco la psicología del desarrollo de las niñas más pequeñas y de las mayores, ves que las mayores, siendo víctimas, tienen más capacidades que las pequeñas. Las pequeñas son literalmente carne de cañón, porque desde el fenómeno Werther, que es mucho más acusado, el fenómeno Werther es que se produce una publicación de un intento de suicidio, de un suicidio grave, y hay una epidemia, hay un contagio, o sea, hay todo un grupo que de pronto van en oleada. La capacidad de elaboración de contenidos emocionales, sobre todo aquellos que te pongan en entredicho y que te cuestionen, es infinitamente menor. Y evidentemente eso lleva aparejado el hecho de la mayor. Los niños tienen la protección que luego se convierte en el problema de la testosterona en la pubertad. Hasta que llega la testosterona es mucho más fácil que no se involucren demasiado en determinados contenidos. Sí que pueden impactarse, por ejemplo, con el porno, que es un disparate, ¿no? Pero el problema de la testosterona es que acelera todo, es que no saben qué hacer. Igual que uno ve a un adolescente y entra a una sala y ve que se tropieza con las sillas, se da con las mesas, es torpe y tal. Es que va de otra manera, va equipado de un saco de músculos, de desarrollo y tal, que le sobra por todos lados. Y eso puede ser a favor o en contra. Y son muy brutos. La capacidad les salva el que juegan más, interaccionan más en un terreno mucho más físico. Aunque sea yo también hombre, pues me parece que son más torpes, bastante más torpes emocionalmente, eso lleva ya para todo el resto de la vida hasta la muerte, ¿no? Yo creo que tenéis las mujeres una serie de privilegios en ese sentido, la capacidad de interacción. Tú vas un jueves a un restaurante y solamente ves mujeres, y a los hombres solamente saben hablar de dinero, de poder, del tamaño del coche, del equipo de fútbol y de 4 cosas más. Es decir, los señores son en general bastante aburridos, salvo nuestro famoso... Alex, ¿no? No. Alex. Gracias. Alex sabe a qué me refiero. A nuestro famoso grupo donde hablamos de cosas que están... Hay varios, salvan más de uno, menos mal. Hay algún caso en que hay salvamento. Y lo que decías de las personas adultas lo tienen escamoteado, pero cuando uno ve un poco los funcionamientos, las frecuencias y tal, claro, es mucho más fácil o ponerle un aparato racional ya desarrollado y en determinado momento a instalar sistemas de frenos, pero yo creo que es una observación bastante general y preocupante el hecho de que los adultos tenemos un lío con esto tremendo, ¿eh? O sea, súbete al metro. Doctor, perdonadme, o sea, no, es como no os quiero interrumpir, pero os voy a interrumpir. Venga. Porque me tengo que ir a Nada menos. Y quiero llorar. Muchas gracias, de verdad, a todos. Esto ha sido brutal. Pero me siento que estoy en un sitio donde, o sea, es como que pero eso es bueno. Estoy súper de acuerdo con todo esto, ¿no? Y me gustaría que lo escucharan, pues, mi cuñada, mi hermano y todas esas familias que sí que le dan los teléfonos a los niños desde chiquititos, ¿no? Yo tenía un flip phone hasta el 2015 y en el 2015 me compré un iPhone. Ya, adicción total, tengo 46 años, soy adicta al pinche teléfono, pero mi hijo es analógico, mi hijo solo papel y lápiz desde que nació, porque pues no sé, es que no es que voy de lista, pero es como lo lógico. Yo como tú, cuando veo a alguien en la calle con el móvil o de repente en el Carrefour, el bebé con el dedo saca con el móvil y yo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué le das el teléfono, chica? O sea, no. Y todo esto que se me ha ocurrido una cosa de las regulaciones, por si queréis, como los taxis, que de repente solo pueden circular el lunes, el miércoles y el viernes o algo así. O sea, esto no sé, esto como para las grandes... Bueno, pero lo importante, todos estamos enganchados, lo importante es reconocerlo, y tú has sido valiente nombrándolo, pero es...
Pero escucha, pero planificad, calma, un momento, calma y escucha. ¿Cuántos a lo largo del día sabéis blindar horas sin estar conectados? Mira. Poquitos. Pues entonces, ¿eres adicta hasta hoy? Sí. Vale, puedes dejar de serlo. Blinda horas de conexión. Mira esa camiseta. Menos scroll, más vida. Blindad. Claro. Pero perdonadme, o sea, yo escucha. Que esto es... Yo iba de guay antes. No, mira, yo aprovechando movimiento off me compro un patatófono. Entonces, Claro. mi idea es intentar estar con el patatófono encendido como por defecto y ocasionalmente encender el smartphone cuando necesite conectarme a algo. Planificad horas de conexión analógica por encima de la digital si queréis ser personas en conciencia, en esencia y en presencia, porque estamos jugándonos mucho más que la salud. Esto va a estar para que lo vean los padres en YouTube o algo así. O sea, es que Ahí va. Tú pon, Bueno, pon- hay una tele, hay una tele aquí. Hay tele, saldrá. Eso estará en la web de OFF colgado dentro de unos días. yo he hecho fotos de todas las... En Villalba no tenemos a nadie, así que voy a contarlo a Villalba. Voy a poner mensajes de la familia de... Muy bien. ¿Sabes? Es que luego hay muchos padres que se sientan culpables. Bueno, es que tú no le diste el teléfono Bueno, a tu hijo, pero yo sí. y hay una cosa, si queréis tener la evidencia científica, en la web de Plataforma Control Z, primer desayuno, nota de prensa, está la evidencia científica de todas las plataformas médicas y las recomendaciones. Hacerlo viral. Gracias a ti. Gracias. Pues no, si queréis añadir algo también, tampoco quiero, imagino que tenéis unas agendas apretadas y hemos cumplido hora, pero si queréis añadir Yo un sí quería cierre. hacer una reflexión porque estamos yendo, el mundo feliz, no feliz de Aldous Huxley está ahí aquí y estamos yendo mucho más allá de la salud. ¿Qué nos diferencia de un mamífero? El control de la atención y el control de la presencia. Donde yo pongo mi atención, pongo mi consciencia, ¿no? Mi espíritu. O sea, es que es mucho más que el cuerpo, ¿no? Si estoy permanentemente conectada a una pantalla, pierdo la conexión con mi cuerpo, la conexión con mis emociones, y si yo no estoy plenamente presente en mi esencia, no me voy a poder relacionar contigo de corazón a corazón. Entonces estamos perdiendo también la capacidad de sentir y la identidad del ser humano en el aspecto más elevado, ¿no? Así que yo creo que mi opinión no es positiva porque es muy fácil volver adicta a la masa, porque cada vez nos estamos volviendo más instintivos, más primitivos y más adictos a la recompensa inmediata, que ya se sabe en todos los estudiosos de psicología que si yo me apego al deseo inmediato, el ego cada vez me va a pedir más y cada vez mi nivel de insatisfacción y de infelicidad va a ser mayor, ¿no? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de autocontrol y de preguntarnos cada día en esas pequeñas decisiones con la comida, ¿no? Si yo soy adicta al chocolate negro y llevo una tableta en el bolso, me lo voy a comer, lo sé, pero lo que hago es dejarlo en casa, ¿no? Entonces, preguntarnos cada día cuando te vas a conectar, ¿esto es bueno para mí en este momento? ¿Dónde pongo mi presencia y dónde pongo mi atención? Porque eso cada vez se nos está minando más y estamos perdiendo la esencia del ser humano en el aspecto más elevado del que podemos hablar. Y eso es lo que los niños no pueden porque no tienen desarrollados los lóbulos frontales. Yo quiero añadir una cosa, porque esto que acabas de decir me toca mucho, Mar. O sea, hay una frase de Simone Weil muy potente, muy cortita, que dice: amar es estar atento. Sí. ¿No? Nuestra atención está siendo paratizada. Nuestra esencia, nuestra capacidad de amar, de amarnos y de amar a los otros, está siendo limitada en la medida en la que nuestra atención es desviada a un determinado modelo de negocio. Amar es estar atentos, significa que si tenemos menos capacidad de amar, ¿dónde nos vamos? A lo que tú decías, al ego, al egoísmo. Yo creo que hay un creciente egoísmo global. No tenemos una capacidad de tener una realidad compartida. La polarización política es en cierta medida una relación directa también con esto. Es un fenómeno más extendido en el caso de los adultos. O sea, yo creo que la atención, hemos descubierto lo importante que es en la conformación de las identidades, en la capacidad de relacionarnos con otros, ¿no? Y esto es, yo creo, que el elemento transversal de todo lo que estamos hablando aquí. Y hablamos de, en nuestro caso, desde el punto de vista de Cyber Guardians, de aquellos que son incapaces de gestionarlo, pero no porque sean mejores o peores personas, es porque no tienen desarrollados sus cerebros, o bien porque son menores, o bien porque tienen algún tipo de problema. Es un tema, yo creo, que
Es el tema de nuestra época, ¿no? La tecnología. Yo soy ingeniero, la tecnología es una maravilla. O sea, la tecnología nos permite hacer cosas increíbles, pero no reconocer que tiene aparejada un conjunto de riesgos que tenemos que gestionar es hacernos trampas al solitario. Solo una frasecita en este mismo sentido, y es que todas las terapias que están, o todos los modelos psicológicos de tratamiento de este tipo de problema que están poco a poco imponiéndose en cuanto a eficacia, en cuanto a resultados, tienen que ver con elementos cognitivos, donde uno de los elementos centrales y del principio es el rescate de la atención. Es decir, de una atención que se llama plena, que son todos los modelos cognitivo-conductuales, terapia cognitivo-comportamental, casualmente inventada para poblaciones de niñas con riesgos de intentos de suicidio y tal, que no solamente mejoren las habilidades interpersonales, no solamente mejoren la capacidad de control de relación a la conducta, sino que rescatan la posibilidad de tener una atención puesta en lo que está. Y en este caso es en algo totalmente diferenciado, o sea que la concordancia no es casualidad. Yo, por añadir, parece increíble que ahora mismo en los 17 sistemas públicos de salud de nuestro país no está sistematizado ni protocolizado sistemas de detección, de cribado y de tratamiento de la adicción a las pantallas. Que yo sepa, no quiero nombrar una comunidad autónoma respecto a otra, pero yo sepa, sistemas de adicción solo existen una, y en el protocolo de prevención del niño sano está previsto en la ley que esto se protocolice, pero si tú no detectas, y cuanto antes detectes la población en riesgo, a edades más tempranas mucho más fácil va a ser intervenir porque su cerebro es más plástico. ¿Para cuándo los consejeros y las consejeras de sanidad van a tomar medidas? Mari, y esos datos no están centralizados. Uno de los problemas que tenemos es que tenemos solo información de registros hospitalarios porque los datos de atención primaria no se centralizan. Otro problema que es fácilmente resoluble. Diego, sí. Y yo simplemente como apertura también... ¿Apertura? A cierre, ¿no? Como cierre y... Cierre apertura. No, si empezamos ahora no veas. Es un galicismo, perdón, soy medio francés y es un galicismo, en fin. No, en realidad cierro por mi lado con la pregunta, volviendo a la pregunta inicial de por qué Off-February va dirigido más a adultos, diciendo que desafortunadamente, según los datos que yo conozco de muchos países, no es como si hubiese un mecanismo mágico que hiciera que con 18 o 21 años todos estos daños que hemos ido comentando hoy de pronto desaparecieran, sino que estamos viendo cómo esta generación Z, pues desafortunadamente se sigue encontrando muy mal a medida que llega a los 25, 28 años que puede llegar a tener ahora. Y por tanto, pues y existe además un vínculo directo con estudios que muestran estudios como el de Sapien Labs, que muchos conoceréis aquí, entre la edad en la que por ejemplo, se entregó el primer smartphone y la robustez de la salud mental una vez llegados a la edad adulta, ¿no? Con lo cual una invitación más, digamos, a salirse, por eso decía, abrir en ese sentido el tema de hoy. Y por mi lado simplemente quisiera aprovechar para agradecer de nuevo a la Fundación Ortega Marañón, representada por Marta aquí, y también a su directora Lucía Sala, a Federico Bulloro, no sé si siguen aquí, estaban aquí antes, por acoger este acto del Off Festival. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos.